Dios me la bendiga, mi hermana Gladys. Un abrazo para usted. La bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí, por su persistencia. Aleluya. Gracias por apoyarnos, por estar ahí siempre al pendiente. Mírame con tus ojos de amor. Mírame con tus ojos de llamas de fuego. Gracias, hermana. Gracias, hermana Gladys. Muchas gracias por sus saluditos. Gracias, gracias, gracias por ese abrazo. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a Helen Castro, ¿verdad? Y a su compañera de trabajo que siempre están al pendiente de las transmisiones de los martes y de los viernes. Amén. Estamos aprendiendo todos aquí, ¿verdad? Estamos en la escuela del Espíritu Santo. Todos estamos aprendiendo como ustedes y yo también, ¿verdad? Así que me alegro mucho por el esfuerzo grande que ustedes hacen, por ese tiempo que apartan para poder, ¿verdad?, escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Créanme que el Señor los premiará, ¿verdad? Y yo veo que son personas que arrebatan, que les gusta arrebatar, y eso es bueno. Eso es bueno. Amén. No conformarnos, sino que desear más y más cada día del Señor, aprender más, saber más. Amén.
Vamos a dar un espacio más para que sigan conectando algunos cuantos más. Amén. Vamos a dar un tiempecito más. Vayan buscando su Biblia, teniéndola ahí a su mano, ¿verdad? O su cuadernito, ¿verdad? Su cuadernito, su lápiz, su bolígrafo, ¿verdad? Saludamos aquí a mi madre, a mi hermana que están ahí conectadas en este momento, se han conectado. Le damos un saludito en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gracias también por estar al pendiente. Hay hambre del Señor. Hambre por escuchar. Aleluya. Ya vamos a dar inicio dentro de unos cuantos minutitos, ¿verdad? La verdad que el tiempo se va muy ligero, se va muy rápido y yo no quisiera que se fuera tan rápido. Quisiera tener más tiempo. Vamos a orar, ¿verdad? La palabra del Señor dice que donde dos o tres, ¿verdad? Se reúnen en su nombre y está el Señor, amén, ¿verdad? Y sabemos que el Señor está aquí con nosotros, está en esta tarde y noche, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y vamos a dar comienzo de este tiempo donde vamos a compartir la palabra del Señor, el mensaje de la palabra del Señor, amén. Vamos a poner en manos de nuestro Padre Celestial este tiempo, ¿verdad? Le voy a pedir que usted pueda inclinar sus ojitos, su rostro y cerrar sus ojitos ahí donde usted está. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que sea Él que nos guíe en esta tarde y en esta noche, que sea su Santo Espíritu hablando nuestras vidas en esta hora
En el nombre de Jesús, dispóngase, despójese de todo peso que pueda asediarla, quítese y sacúdase de toda carga. En el nombre de Cristo Jesús, usted no va a salir de esta atmósfera, de este ambiente glorioso, de este tiempo. Igual va a salir diferente en el nombre de Jesús, porque ese es el propósito y el deseo de nuestro Señor, ¿verdad? Que salgamos diferentes de su presencia, amén. Renovados y transformados, amén, con una palabra en nuestro espíritu, amén, verdad, que arde en nuestro ser, amén, en el nombre de Jesús. Así que vamos a poner en manos de nuestro Señor este tiempo. Padre bueno que habitas en gloria, te bendecimos en esta tarde y noche, te exaltamos a ti, Señor, tú que estás sentado sobre un trono de justicia, tú que estás sentado sobre un trono de gloria, rodeado de poder, de majestad, de grandeza, mi Rey, y de magnificencia, mi Rey amado. Hoy venimos delante de tu presencia, bendiciéndote a ti, Padre, declarando tu santidad y tu deidad, declarando tu señorío y tu poderío, mi Rey, en el nombre de Cristo, declarando, Señor, que en esta tarde y noche será un tiempo maravilloso, un tiempo en tu presencia, Padre, un tiempo donde tú vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, donde vamos a salir diferentes, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta tarde y noche, toma el control de este tiempo, toma el control de mi vida, toma el control de mi boca, que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mi boca, que seas tú guiándome, dirigiéndome en el nombre de Cristo en todo momento. Espíritu Santo de Dios, que tú prepares los corazones de mis hermanos y mis hermanas, Señor, y de todo este pueblo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, yo creo y declaro, Señor, que tú vas a hacer una obra gloriosa en la vida de todos nosotros, Señor. Vamos a salir equipados y preparados en esta tarde y noche, Padre, en el nombre de Cristo lo declaramos hecho. Espíritu Santo, desata un manto evangelístico en esta tarde y noche, desata una unción evangelística sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Adiéstranos, prepáranos, capacítanos, Espíritu Santo de Dios. Estamos en tus manos. El anhelo y el deseo de nuestro corazón es servirte y honrarte, y que tu nombre sea magnificado, Señor, por los siglos de los siglos. Queremos ser esos vasos, Señor, esos recipientes que tú uses, Padre Santo, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, aquí está nuestra vida. Deposita esa doble porción, esa nueva llenura, ese aceite fresco sobre nuestras vidas en esta tarde y noche, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, empieza a moverte de esa manera gloriosa y especial como tú lo sueles hacer. Mi buen amigo Espíritu Santo, yo necesito de tu presencia para poder llevar a cabo tu obra, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, el propósito es que tu nombre sea glorificado y exaltado, Rey. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La gloria y la honra y la alabanza es tuya, mi Rey. Tuya es, precioso mío. En el nombre de Jesucristo Nazaret, abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, mi Rey. Declaro, Señor, que los corazones nuestros, Señor, son buena tierra, papá. Y tu palabra es la buena semilla, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz como tú quieras, cuando quieras y a la hora que tú quieras con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su infinita misericordia. Saludamos a nuestra hermana Miriam en el nombre de Jesús. Un abrazo hasta la distancia. Aleluya. Tome su Biblia usted, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 12, verso 1 al 24. Vamos a leer en esta tarde y noche. En el nombre de Cristo. El tema de esta noche se llama probados y transformados. Amén. A nadie nos gusta pasar por desiertos. A nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles. A nadie nos gusta pasar por pruebas. Amén. A nadie nos gusta. Pero son necesarios, iglesia de Cristo. Son necesarias las pruebas porque así Dios tiene que transformar nuestra vida. Tiene que transformar nuestro corazón. Tiene que transformar todo nuestro ser, nuestra alma. Amén. Toda nuestra vida tiene que transformar el Señor. Y el Señor se toma de los procesos, de los momentos difíciles que podemos estar atravesando. Dios los toma para bien, aleluya, ¿verdad? Aunque muy dolorosos sean muchas veces, pero son necesarios. Son
necesario pasar por esos momentos difíciles. Amén. Si nosotros queremos servir y honrar a Dios, vamos a dejar al alfarero que trabaje con nosotros. Vamos a dejar al alfarero que haga con nosotros, que somos su arcilla. Amén. Que somos su barro para que empiece a darle forma a nuestra vida. Aleluya. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 12, verso 1 al 24. Y la palabra del Señor se lee así, al nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Mire qué maravilloso. Dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Desde el momento que se dieron cuenta que el apóstol Pedro estaba encarcelado, la iglesia empezó a orar por verdad, por esta situación que Pedro estaba pasando. El verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El verso 7. Y que se presentó ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuelve en tu manto y sígueme. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oiga bien, están reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la buena de que Pedro estaba a la puerta. El verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, que se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal. Pero él haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego se fue de día y hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro, El verso 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. ¿Verdad? Aquí podemos ver, vamos a ver aquí, déjenme ver que aquí estamos hablando nosotros en esta noche sobre probados y transformados, hablamos, ¿verdad? Que se llama el tema de esta noche. Aquí podemos ver nosotros que el apóstol Pedro, ¿verdad? Se encontraba encarcelado, se encontraba en prisión, amén, ¿verdad? Usted lo puede ver aquí en el verso 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba en persecución en aquel tiempo. Amén. Entonces, muchas veces, cuando nosotros como cristianos nos encontramos cómodos, nos encontramos nosotros que nos gusta como estamos, acomodados, ¿verdad?
sin querer ningún tipo de compromiso con Dios, entonces muchas veces Dios va a permitir el sacudimiento en nuestra vida para que salgamos de la comodidad. Aquí la iglesia se encontraba cómoda y tuvo que venir una persecución para que la iglesia empezara a buscar nuevamente, volver a retomar la oración, buscar nuevamente, ¿verdad?, la comunión con el Espíritu Santo, con Dios mismo, con Jesucristo, ¿verdad? Usted puede ver aquí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos les agradaba lo que estaba pasando. Amén. Se gozaban. Amén. Es algo que usted puede ver de que de la misma manera que estaba ocurriendo aquí, fue también cuando ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo había sido apresado, amén, ¿verdad? Los judíos, todo el pueblo, llamaban y gritaban, daban voces que lo crucificaran. Amén. Los judíos se gozaban, disfrutaban de ese evento. Entonces eso mismo estaban esperando ellos también con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro estaba encarcelado, pero no lo podían enjuiciar todavía, porque era el día de los panes sin levadura que estaban compartiendo. Amén. No se podía hacer nada en ese tiempo, en ese día. Tenían que esperar el siguiente día para llevar, ¿verdad?, a cabo lo que habían planificado, tanto Herodes como todo el pueblo judío. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se ponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Verdad? Aquí dice que, mire cómo estaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Estaba bien reguardiado, bien custodiado. Tenía un grupo de 4 soldados. Estamos hablando 16 soldados tenía Pedro, que lo guardaban, que lo custodiaban. Amén. Que estaban ahí para que Pedro no se escapara. Y dice aquí, y después se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Al día siguiente, ya Herodes había planificado exhibir a Pedro delante de todos los judíos. Y él decir, bueno, el pueblo está llamando, el pueblo está pidiendo que se ejecute Pedro, que Pedro muera. Es el pueblo, no voy a ser yo que voy a tomar la decisión. Decía Herodes, y así voy a hacer lo mismo, lavarme las manos, y aquí yo no tuve nada que ver. Amén. Entonces dice en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se levantó a clamar, a orar, a interceder por Pedro. La iglesia estaba unánime. Digo yo, Señor, ¿será que la iglesia, sus oraciones todos los días eran cuando se reunían? Señor, saca libertad a Pedro. Señor, liberta a Pedro. Señor, liberta a Pedro. Todos unánimes. Era su misma oración. Nadie estaba orando por sus necesidades. Nadie estaba orando por un milagro. Todos estaban en un mismo sentir. Señor, liberta a Pedro. Señor, liberta a Pedro. Señor, toca el corazón de Herodes. Hablando del corazón de Herodes, para que lo suelte. Otros podrían decir, Señor, fortalece a Pedro en esta prueba. Fortalece a Pedro, Señor, en esta prueba, en esta situación que está pasando. Pero la Biblia dice que la iglesia hacía oraciones delante de Dios. Clamaba por Pedro. Iglesia de Cristo, tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver al altar. Tenemos que volver a la búsqueda de Dios. A tener comunión con el Espíritu. Amén.
tenemos que volver. La oración es un poder. Tú puedes tocar, el cielo puede estremecerse. Con tu oración el cielo se abre. No digamos tu oración en privado cuando es unánime también. ¿Qué dice la Biblia? Que donde dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra será hecho. La iglesia estaba unánime. Se habían puesto de acuerdo para clamar por Pedro, para que Dios lo libertara, para que Jesús interviniera. Cuando Dios tiene propósitos con su pueblo, cuando Dios tiene propósitos con alguien, aunque se levante el infierno mismo, pero Dios va a cumplir el propósito sobre tu vida, iglesia. Dios va a cumplir su propósito sobre tu vida. Así se levanta el mismo infierno, así se levantan todos los demonios, pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y dice aquí, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. El verso 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Mira cómo se encontraba Pedro durmiendo entre los soldados. Solamente mire usted, Pedro estaba con las esposas y a la par, ¿verdad? La misma esposa estaba también atado con el otro soldado. Pedro no tenía chance de poderse escapar. Para nosotros, la mente humana y para el ser humano, así como se encontraba Pedro. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Se presentó el ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, el Señor vino y lo tocó al Pedro en el costado. Cuando yo vine y empecé a escudriñar más a fondo, que quiere decir que le tocó el costado, fue que le hirió el costado el ángel del Señor para que Pedro se despertara. Amén. Porque Pedro estaba tan tranquilo, Pedro. Tenía paz en medio de la dificultad, tenía paz en medio del proceso, tenía paz Pedro en medio de lo que estaba pasando. Pedro tenía paz sabiendo que iba a ser ejecutado el día siguiente. Pedro tenía paz y dormía tranquilo sabiendo que el día siguiente iba a ser injusticiado. Estaba tranquilo, durmiendo tranquilo. Y el ángel tuvo que herirlo en el costado para que despertara. Y dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, le dijo el ángel, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fue algo sobrenatural. Un evento glorioso. Un evento poderoso lo que ocurrió ahí. La iglesia, eso es lo que provocó sus oraciones. Que el ángel de Jehová viniera, interviniera por Pedro. Amén. Eso es lo que produjo la oración del pueblo, la oración de la iglesia. Dice que inmediatamente las cadenas se rompieron. Amén. Se hicieron como una especie que se derritió. Algo maravilloso. Usted tiene que sentirse contento y orgulloso y feliz que tenemos un Dios todopoderoso nosotros. No es cualquier Dios a quien nosotros le servimos. Es un Dios especialista en imposible, un Dios que abre el mar rojo, el Dios todopoderoso que hizo descender maná del cielo, el Dios que hizo multiplicar panes y los peces. Ese es el Señor que nosotros tenemos. No es un Dios muerto, no es un Cristo muerto, uno que lo dicen que está crucificado en una cruz y lo tienen ahí como reliquia. No, nuestro Jesús resucitó al tercer día. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, un Cristo victorioso que se levantó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Gócese y aládele, mi hermano y mi hermana, que tenemos un Dios grande y glorioso.
Dele un aplauso fuerte donde usted se encuentra. Alábele porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice, y le dijo el ángel, cíñete, en el verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Mire 3 cosas que el ángel le dijo a Pedro. Le dijo, primero, cíñete. Segundo, átate las sandalias. Tercera columna, y lo hizo así. Y le dijo, tercera columna, envuélvete en tu manto y sígueme. Cíñete, le dijo el ángel, átate las sandalias. Tercera columna, y envuélvete en tu manto. Pedro accionó inmediatamente. Y dice aquí, el verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro no sabía si era algo real, algo verdadero, porque Pedro estaba tan acostumbrado a tener visiones. No sabía si era algo real lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en ese momento. Recuerden las vivencias de Pedro. Cuando se encontraba Pedro y Jacobo era uno de los grupos, eran 2 de los amigos íntimos que Jesús tenía, con los cuales se apartaba a orar. Y Pedro presenció en el monte la transfiguración. Tuvo esa visión y pudo ver cuando Moisés y Elías se le presentaron a Jesús. Y Pedro vino y le dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pedro estaba acostumbrado a tener visiones. Amén. Es así como nosotros, cuando estamos pegados a la vid verdadera, cuando nosotros vivimos en el secreto de Dios, cuando nosotros vivimos en comunión con su Espíritu Santo, vamos a tener esas experiencias, visiones, sueños. Joel lo profetizó, que iban a soñar sueños, visiones. Amén. Pedro estaba acostumbrado. No era algo sorprendente, era algo que le estaba pasando por primera vez. Otra experiencia que Pedro tuvo cuando estaba en azotea orando a la hora novena. Cuando estaba ayunando, dice la Biblia. Y dice que miró en el cielo, tuvo una visión y miró que en el cielo subía un lienzo que bajaba y subía. Animales de varias especies, cuadrúpedos. Tuvo una visión. Entonces Pedro no sabía si era algo real o era una visión lo que estaba teniendo. Y saliendo, dice, le seguía, dice en el verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabías que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El verso 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y dice aquí, en el verso 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Cuando alguien se levanta en contra del evangelio, en contra de la obra del Señor, cuando alguien se levanta en contra de un ungido del Señor, lo está haciendo contra Dios. Amén. Por eso, iglesia, no participemos, no critiquemos otros ministerios, no critiquemos a los pastores, no critiquemos ningún ministerio, iglesia de Cristo. No podemos nosotros amontonar ascuas sobre nuestras cabezas, porque ellos son puestos, llamados por Dios, y estaremos encontrándonos nosotros mismos luchando contra Dios, contra su obra. Amén. Aquí Herodes se levantó contra la iglesia de Cristo, se levantó contra los ungidos del Señor.
Se levantó contra los discípulos del Señor. No era contra Pedro. No era contra Jacobo. Era contra Dios mismo. Amén. Contra Dios. Contra Dios. En esta tarde y en esta noche tengamos temor y temblor para no hablar de ningún pastor, de ninguna pastora, de ningún siervo ni consiervo. No hablemos. Son ungidos. Han sido llamados, han sido puestos por Dios. No nos vayamos a encontrar luchando contra Dios nosotros, desconociendo este tipo de cosas. Amén. Y entonces dice aquí Pedro, dice aquí la palabra. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Oiga lo que dice Pedro. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. El pueblo judío, el día siguiente, esperaban hacer fiesta, encarcelando o dando muerte a Pedro. Y puede ser de que la hora que el ángel del Señor se presentó para liberar a Pedro pudo haber sido en la madrugada, tipo 4 de la mañana. Amén. 4 de la mañana. Porque no podía hacerlo más temprano, porque habían guardias que venían y estaban relevando, ¿verdad? No podían hacerlo más temprano. Es que Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios no improvisa tampoco. Dios nunca llega tarde. Él no llega antes ni llega después. Él llega justo a tiempo. Llega justo a tiempo. El verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Dónde llegó Pedro? A casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Todos estaban reunidos y orando en esa casa. En aquel tiempo no existían los templos, así como hoy en día. ¿Qué hizo los templos, lugares, verdad, que se han construido para ir a adorar al Señor, para ir a adorar a Dios? En aquel tiempo no existían. Así que la iglesia se reunía, dicen, en las casas, así como lo hacían en aquel tiempo. Se reunían y compartían el pan, la palabra. Se reunían para orar. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Llegó Pedro a casa donde se encontraban los hermanos que estaban orando. Y la chica que salió a ver quién tocaba se gozó tanto al ver al apóstol Pedro, amén, que no abrió la puerta. Y corrió adentro, dice, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, los otros que estaban ahí, no creían. Ellos son los que habían producido, habían provocado ese milagro. Amén. Que Dios hiciera en favor de Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. No podían creerlo. No podían creerlo lo que había ocurrido, lo que había pasado. No podían creerlo, ver al apóstol Pedro ahí. Amén. Que se presentó ante ellos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado. Pedro vino y le contó a sus hermanos en Cristo cómo el Señor lo había librado de la cárcel, cómo el Señor lo había sacado de la cárcel.
Y dice aquí, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro sabía, Dios hace su parte, pero Dios nos ha hecho nosotros inteligentes también, que tenemos que actuar nosotros. Pedro no podía quedarse allí en esa región. Pedro no podía quedarse en ese pueblo. Pedro tenía que marcharse de ese lugar, porque cuando amaneciera, lo iban a empezar a buscar. Amén. Pedro usó su inteligencia. Amén. Y dijo, no, solo voy a ir a presentarme ante los hermanos y voy a testificarle lo que el Señor hizo, cómo el Señor me libró de la cárcel. Pero tengo que irme de este lugar. Tengo que irme a otro sitio. Por decirlo así, a otra región, a otro pueblo, u otra nación. Porque si me quedo aquí, corro el peligro que me vuelvan a apresar. Y esta vez no me vaya a librar el ángel del Señor. Y dice aquí, luego se fue de día y hubo no poco alboroto. Oiga, no hubo poco alboroto, fue algo, una bulla cuando uno dice, se estalló la bomba. Ya todo el mundo sabe. Ya saben que Pedro ya no está. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Si estaba bien custodiado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pero para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. Amén. No lo hay. Y dice aquí, luego se fue de día. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Oiga, dice, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los guardias murieron. Ellos pagaron con su vida. Los guardias estaban de acuerdo también que Pedro muriera. Amén. El enemigo muchas veces se va a gozar, que piensa que se va a salir con la suya, que nos va a quitar de en medio, que va a tronchar el propósito y el plan divino que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. El enemigo no lo sabe todo. El enemigo no lo sabe todo, dijo iglesia. Él no puede estar en todos lados. Mientras nuestro Dios sí lo puede estar. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Satanás es poderoso, sí, pero nuestro Dios es todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Dije, Satanás es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Aleluya. Y dice aquí que los guardias, Herodes ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pero usted puede ver más adelante que el que se había levantado contra la iglesia, el que se había levantado contra los discípulos del Señor, contra el pueblo del Señor, el Señor lo hirió y murió. Y ese fue Herodes. Dice aquí la Biblia, en el verso 21 del mismo libro, del capítulo 12, y dice el verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó. Y el pueblo clamaba diciendo, gritando en voz de Dios y no de hombre. En el verso 23, y al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusano. Así murió el enemigo, el que quería exterminar a Pedro.
el que había dado muerte a algunos discípulos del Señor. Mire, qué tremendo, qué poderoso es esto. Por eso vuelvo a lo que yo decía. No podemos nosotros sentarnos en mesa de escarnecedores. No podemos sentarnos en silla de escarnecedores. Gente que le gusta comerse a los pastores. Gente que le gusta comerse a los cristianos. A la gente ungida. No sentemos con ellos. No nos sentemos con ellos. Levántese. Levántese. No preste sus oídos. Mire lo que le pasó a Herodes. Quedó ahí nomás, vestido con sus ropas reales, y se le presentó el ángel del Señor y lo hirió y cayó muerto, porque no le dio gloria a Dios. No se lo dio. Iglesia, todo lo que hagamos para el Señor es para gloria de su nombre. Yo no estoy sentado aquí para que todo el mundo me mire y me dé un montón de like y que se reproduzca este video. No. Para que la gente me mire y que sea Wendy. No. Estoy aquí sentada para glorificar el nombre de Cristo y para que predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Lo que quiero es que la gente conozca a Jesús. A Jesús. No que vea a Wendy, sino que vea a Jesús. Amén. Que la gente sea tocada a través del mensaje. Que la gente sea bendecida a través del mensaje. Ese es el propósito. No para hacerme famosa en las redes sociales. No. Ese no ha sido mi propósito. Ese no ha sido mi deseo. Estoy aquí porque el Señor me puso. El Señor me dio una orden y tuve que obedecer. Amén. Y dice aquí, en el verso 24, y dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aún así, cuando la iglesia se encontraba en persecución, la iglesia, dice, crecía y se multiplicaba. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, iglesia de Cristo. Tenemos que hacerlo, si no el Señor nos va a demandar a nosotros. Tenemos que predicar. Este evangelio tiene que llegar hasta los más lugares más remotos. Tiene que llegar a lugares más remotos. La gente tiene que ser alcanzada. La gente tiene que llegar, llevarle la palabra del Señor donde se encuentre. Amén. Ese es el deseo de Dios. Que el mensaje del evangelio se extienda, se multiplique. Amén. Y la gente sea tocada y alcanzada para gloria de Jesús. Ese es el propósito. Tenemos que volver nosotros. Isaías le decía al Señor, cuando Isaías tuvo el encuentro con la gloria. Isaías le dijo, el Señor le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién lo va a predicar? ¿Quién lo va a presentar? Isaías le dijo, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Tenemos que salir de la comodidad, de la sala de confort. Tenemos que predicar este evangelio. Ahora existen estos medios, las redes sociales. Prediquemos a través de ellas. A través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Prediquemos el mensaje del evangelio. Y si tú no lo haces, las piedras hablarán por nosotros.
Y si tú no puedes, porque eres tímido, o porque tal vez dices, no, yo no tengo el llamado. Sí lo tienes, pero tienes que descubrirlo. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para el Señor. Aún en tus oraciones, puedes decirle al Señor, Señor, establece tu reino, que tu reino se establezca, que tu reino se extienda, Señor. Señor, salva las almas, salva al perdido, Señor. Padre, ve por ellos en el nombre de Cristo. Los que están en eminencia, Padre, sean alcanzados por tu mano, Señor. Ten misericordia. Los que se han descarriado, vuelvan nuevamente a tu camino, Señor. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que volver a oración. Muchas veces estamos enfocados en nuestras propias necesidades, en lo nuestro. Pero cuando tú te enfocas en lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Dios se encarga de lo tuyo, dije. Cuando nos enfocamos en las cosas del Señor. Nadie que trabaje en la obra del Señor trabaja en vano. Todos tenemos recompensa de parte del Señor cuando trabajamos en la obra. Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tener amor por ella. Amor por la obra. Amor por las almas. Que el cautivo sea libre. Que el alcohólico sea libre en el nombre de Cristo. Que el Señor lo salve y lo liberte. Que el Señor restaure los matrimonios, los hogares. Tenemos que orar mucho. Tenemos que interceder mucho, iglesia. Y dice, hacía frío en la celda, el piso estaba húmedo, maloliente. Un hombre yacía allí, tirado entre despierto y dormido. Se oían los rítmicos pasos de los centinelas, haciendo la ronda. Ahí el apóstol Pedro estaba pasando la noche. Uno de los centinelas se le acerca y le entrega un pedazo de pan viejo y un jarro de agua y le dice, come bien, esta es tu última comida. El prisionero, que era el apóstol Pedro, con tranquilidad le responde, si es la voluntad del Señor que esta sea mi última comida, lo acepto bien, pero si mi Dios es el que manda, pero mi Dios es el que manda en este mundo y no tu jefe, le decía el apóstol Pedro. Podría ser que fuese el quien muy pronto vaya a disfrutar de su última comida. Y así fue, ¿verdad? Todos los guardias que se encontraban ahí, al verte que Pedro había sido liberado por el ángel del Señor, Herodes los mandó a matar a todos los guardias que estaban ahí esa noche custodiando a Pedro. Amén. Y al segundo día también Herodes murió cuando el ángel del Señor se le apareció y lo hirió en el costado. Y dice aquí, antes el asombro del guardia, Pedro se arrodilló, cerró sus ojos y le da gracias a Dios por esos alimentos que muchos de nosotros hubiésemos despreciado. Hubiésemos considerado no buenos, ni para los puercos. Pedro siente en su corazón esa paz. Pedro estaba confiado. Pedro sabía quién era su Dios. Pedro había tenido experiencia, había caminado con Jesús. Usted ya sabe toda la historia de Pedro. Pedro tenía paz que sobrepasa todo entendimiento. Si se ha enterado de que hace pocos días Jacobo, el hermano de Juan, había sido injusticiado. Su crimen había sido creer que un hombre llamado Jesús es el Hijo del eterno Dios. Por eso había sido injusticiado el apóstol Jacobo. Amén. El discípulo amado también del Señor. Lo habían apresado, le habían dado muerte por creer en un hombre. Aleluya.
por creer en el llamado de Jesús, por creer en ese hombre llamado Jesús, el que es el Hijo del Dios eterno. El rey Herodes ha planeado para la mañana siguiente ejecutar a Pedro. Su delito no era grave para Pedro, pero en aquellos tiempos no necesitaban muchas pruebas para poder quitar a alguien de en medio. No necesitaban tantas pruebas, para nada, para eliminar al enemigo. Se le había acusado de muchas cosas a Pedro. La más grave de todas era que había designado como un ataque injustificado y criminal con arma letal a un siervo del sumo sacerdote. Usted puede verlo. Cuando Pedro, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo arrestado, vino Pedro y quiso defender a Jesús de este hombre, ¿verdad? Llamado Malco, ¿verdad? Un siervo del sumo sacerdote. Vino Pedro, sacó su espada y le cortó la oreja. Inmediatamente el Señor vino, nuestro amado Jesús, ¿verdad? Le pegó oró y su oreja fue restaurada, fue sanada. Amén. Y no le quedó ni tan siquiera una seña. Y dice aquí, sin embargo, había un problema, aunque hubieran muchos testigos que habían visto a Pedro cortarle la oreja a un tal Malco. Y que el hombre seguía con sus dos orejas. El hombre seguía con sus dos orejas. Y no tenía ni una sola cicatriz. También se le atribuía repetir una acusación contra las autoridades religiosas y civiles, diciendo: vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Bendito sea el Señor. Y dice Pedro, eso eran sus palabras, que decía: vosotros matasteis al autor de la vida, de quien Dios ha resucitado de los muertos. En otra parte de la ciudad, el rey Herodes está terminando su cena. Tiene un grupo de sus amigos con él. Están bastante contentos, después de unas cuantas copas de los mejores vinos de la región. Y uno de ellos vino y le dijo: Alteza, ¿cómo está la situación en el país?, preguntó uno de los cortesanos profesionales. Y Herodes responde. Y responde el rey con este tonito de voz muy similar, hablando ante de las cámaras y los micrófonos. Es la historia de siempre. Pero hay un grupo de fanáticos, porque así nos llaman a nosotros, religiosos o fanáticos, nos llaman a nosotros los cristianos. Mucha gente, ¿verdad? Ahí vienen los fanáticos. Ahí van los religiosos. Ahí están otra vez los religiosos. Amén. Así nos llaman la gente, pero ¿qué importa? Amén. Esto no es nuevo para nosotros. Llena palabra lo dice. Que así le llamaban a los discípulos en aquel tiempo también. Pero hay un grupo de fanáticos que están perturbando el orden público, diciendo que ese Jesús que fue crucificado vive todavía. ¿Se imaginan que hay gente que pueda creer que alguien que es crucificado pueda seguir viviendo? Mañana a primera hora hacemos un juicio de urgencia y lo eliminamos, decía Herodes. Esos eran los planes de Herodes que tenía, ¿verdad? Enjuiciar, ¿verdad?, a Pedro, quitarlo de en medio, ¿verdad?, eliminarlo. Pero los planes de Dios eran otros. Uno de los comensales, con una sonrisa burlona, le dice: espero que no se les escape como un pajarito. Herodes, con una sonrisa diabólica, responde: es imposible. Está en un lugar de alta, oiga lo que Herodes le dice, está en un lugar de alta seguridad. Y me han confirmado que está aprisionado con 2 cadenas. Por las dudas, he reforzado la guardia con 2 soldados al lado de él para custodiarlo. He dispuesto 4 grupos de 4 soldados, que ya sabemos nosotros que eran 16 soldados que estaban custodiando a Pedro, a un solo, ¿verdad?, a Pedro, las 24 horas del día. Y si esto fuera suficiente, dice Herodes, la cárcel tiene una fuerte guardia de lanceros alrededor para evitar cualquier eventualidad. Mientras Pedro está profundamente dormido y de repente siente que alguien le toca en el costado, no es el golpe bruto de los soldados que él conoce también, y que siempre es doloroso y acompañado de gritos y palabras profanas.
Ese toque es muy distinto. Y al mismo tiempo una luz intensísima ciega y paraliza a todos los guardias. Pedro trata de ver a ese ser que le está hablando, pero le cuesta mucho, dice. Es como si uno tratara de ver algo que está delante del sol. Apenas pude divisar, dice, la forma de ese angelical que parece que estuviera muy apurado. Porque el ángel del le dijo, levántate pronto. Y le dice el ángel, ante sus hombros, los grillos que tienen en las muñecas caen al suelo como si se hubieran derretido. La segunda orden se trata, cíñete y ata las sandalias, pero actúa como si estuviera hipnotizado Pedro. Se cubre, dice, se cubre con su ropa y se ata rápidamente las sandalias. Entonces viene la tercera orden, envuélvete en tu manto, sugiriéndole que era una noche fría. Hasta de eso el Señor tenía cuidado. El Señor le dijo a Pedro, cíñete. El Señor le dijo, átate de las sandalias. El Señor le dijo, envuélvete en tu manto, porque es de noche y hace frío. El Señor tiene cuidado de nosotros, iglesia. El Señor tiene cuidado de nosotros hasta el más pequeño detalle. El Señor es tan bueno, tan maravilloso, que siempre va a cuidar de nosotros. Siempre va a velar por nosotros. Siempre va a estar al pendiente de nosotros. El Señor es tan bueno. El Señor es inmensamente bueno con nosotros, que nunca nosotros vamos a poder pagarle todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice aquí, entonces viene la tercera, dice, para un prisionero que está preparado para morir el día siguiente, la libertad y sin duda el anhelo más importante, el apóstol Pedro funciona como alguien que no sabe si está despierto o está soñando. Informa casi automáticamente, Pedro comienza a seguir a ese ser angélico que tiene que entonar sus ojos para no quedar deslumbrado. Y ve con asombro como los soldados, mire qué glorioso, como los soldados de la primera guardia estaban como paralizados. Eso es lo que hizo la misma gloria, la misma presencia, el resplandor. Los paralizó, los hipopotamizó. Amén. El resplandor de la gloria, ¿verdad? Del ángel del Señor que se presentó para libertar a Pedro. La luz los ha enceguecido, de tal forma que no pueden hacer más que cerrar sus ojos. Y llegan así al segundo nivel de seguridad. Pasan por toda la naturalidad como si fuera su propia casa, de una habitación a otra. Llegan así al tercer nivel de seguridad. Dice, las dos pesadas puertas de hierro hacen un quejido metálico que se abren lentamente como si fueran una de esas puertas modernas que se abren con un dispositivo eléctrico. No hicieron absolutamente ningún ruido. Amén. Ningún ruido. Esas celdas eran de las más viejas. Imagínese usted esas celdas en aquel tiempo. Las cárceles en aquel tiempo. Amén. Aquellas puertas de hierro, ¿verdad? Que alguien venía y abría, hacía un ruido que todo el mundo se enteraba. Pero cuando es algo sobrenatural, como lo que aconteció aquí, dice que se abrieron ellas solas. Como de esas puertas, ¿verdad? Que tienen dispositivo eléctrico. Así que se abren al paso cuando usted va caminando. Se abren. La verdad que yo me gozaba cuando yo estaba meditando en esta palabra. Y digo, Dios mío, qué grande y poderoso eres, Dios. Qué cosas las que tú haces. Qué grandeza, qué poder para actuar, Señor. Amén. Todo aquel que está cautivo, Dios lo va a libertar. Todo aquel que esté aprisionado espiritualmente, Dios lo va a libertar. Todo aquel que se encuentra en cautiverio, Dios lo va a sacar de ese cautiverio. Amén. Porque
Hay cárceles espirituales también. La iglesia tiene que saber esto, que el mundo espiritual es extenso y que hay cárceles espirituales, hay jaulas espirituales donde Satanás y sus demonios muchas veces tienen al pueblo de Cristo, a la gente cautiva, atada, enjaulada, prisionera, bajo aquellas prisiones de hierro. Amén. Me gusta esto. Y esto es lo que estoy estudiando últimamente. ¿Cómo el Satanás trabaja? Porque no quiero ignorar las maquinaciones del enemigo. Cómo él trabaja para poder yo enfrentarlo y confrontarlo y atacarlo. Tengo que conocer el terreno. Amén. Cómo se mueven los espíritus. Tenemos que conocer todo eso, iglesia. Amén. Mucho pueblo de Dios está cautivo, está prisionero. Y por eso no pueden avanzar, no pueden crecer espiritualmente. Amén. La unción de Dios y el poder de Dios viene para destruir toda cárcel, toda jaula espiritual, todo cautiverio, toda prisión. El prisionero tiene que salir a libertad. Y muchos cristianos están en esa condición, prisioneros, atados al pecado. Amén. Atados a muchas situaciones que traen arrastrando del mundo cuando estaban lejos y separados de Jesús. Todo cristiano, hablaba la vez pasada, todo cristiano tiene que pasar por un proceso de liberación. Dios tiene que romper maldiciones, cadenas, ataduras, ligaduras, destruir los planes de Satanás contra nuestras vidas, maldiciones generacionales y ancestrales, maldiciones que venimos arrastrando, ciclos que se vuelven a repetir muchas veces porque son maldiciones que hay ahí escondidas. Y Satanás muchas veces no quiere que salgan a la luz todas estas cosas, porque quiere que la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, viva cautivo y atado. Amén. El Señor no quiere que su iglesia perezca por falta de conocimiento, como lo menciona en su palabra. Y el pueblo fue llevado cautivo, dice el Señor, por causa de conocimiento. Tenemos que conocer el mundo espiritual. Tenemos que conocer cómo opera el mundo espiritual. Amén. El mundo espiritual es real. Hay mucha gente que dice, estos cristianos solamente hablan de demonios, pero la Biblia lo menciona. Hay muchas iglesias que no creen en ello, que no creen en la liberación, que van en contra de la liberación. Amén. Pero usted puede ver en los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento, que Jesús se movía en ello. En la liberación echaba fuera demonios. Amén. No podemos ignorar. Tenemos que conocer todo esto nosotros. Amén. Nosotros mismos podemos ministrarnos, renunciar a todas esas maldiciones, cortar de raíz, desde el ombligo, en el nombre de Jesús. Que el Señor arranque toda iniquidad en nuestro hueso, en nuestra sangre, en el nombre de Jesús. Y dice, en la calle caminan, y en la calle caminan unos 80 metros. El ángel entonces se espuma de la misma manera que apareció, y el frío de la noche hace reaccionar a Pedro. Pero mira hacia atrás, dice, y ve los temidos muros de la horrenda celda, y se da cuenta
que no es un sueño, sino que en verdad está libre, como si estuviera hablando con sí mismo. Y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. En la otra parte de la ciudad, en la casa de María, la madre de Juan, se habían reunido un grupo de creyentes para orar, y lo han hecho desde el momento en que se enteraron del encarcelamiento de Pedro. Es una casa bastante grande y ha entrado en pequeños grupos para no llamar la atención, y se ha dado la consigna de que no se le abra a ningún desconocido, que no se le abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Ellos se reunían ahí, se reunían, oraban, clamaban a Dios por la liberación de Pedro. Amén. Clamemos, iglesia. Tenemos que volvernos nosotros atalayas, intercesores. Amén. Tenemos que volvernos centinelas. Dios anda buscando atalayas que hagan vallado, dice la Biblia. Amén. Que hagan vallado. El intercesor tiene que pararse al pie de la brecha. El intercesor tiene que estar siempre con su oído puesto en el cielo y sus ojos puestos en Cristo, viendo cuando el enemigo puede venir a atacar. ¿Cuáles son sus artimañas? ¿Cuáles son, verdad, su objetivo? ¿Qué es lo que quiere? Amén. Cuando el intercesor se va metiendo más a la profundidad de la oración, Dios viene revelando, Dios viene mostrando todo lo que el enemigo puede estar planificando. Eso es algo glorioso y hermoso. Así usted puede levantarse y empezar a quebrantar, a derribar y a destruir la obra del enemigo, los planes del enemigo. Amén. Tú puedes hacerlo. Solamente comprométete y decide empezar a orar, a buscar a Dios, a tener comunión con su Santo Espíritu. Tenemos que librar muchas batallas. No es tiempo de dormir. No es tiempo de estar acomodados. No es tiempo de poner excusas. Es tiempo de estar parados en la brecha, clamando por nuestra familia, clamando por los hijos, clamando por los hogares, clamando por la iglesia, clamando por la obra del Señor, clamando por los perdidos, clamando por el evangelio que se extiende y se multiplique, clamando por sanidades. En los templos se manifiesta el poder de Dios, clamando por liberaciones que se manifieste, clamando para que Dios haga milagros creativos en los cuerpos, clamando para que haya un cambio en una nación, un cambio en una ciudad. Cuando nosotros oramos y nos metemos a las profundidades y hacemos de la oración nuestra primera prioridad, nuestra pasión, Dios te va añadiendo más. ¿Por qué orar? ¿Por qué clamar? Amén. Dios nos revela muchas cosas. Dios revela las artimañas de Satanás. Es a través de la oración. A través de la oración. Sin oración no podemos hacer nada. Sin la oración no podemos hacer nada, iglesia. Tenemos que orar. Estar más en comunión con Dios. Amén. Háblale a todo aquel que el Señor te ponga en tu camino. Háblale. Háblale a la gente en tu trabajo. Háblale a tus vecinos. Si vas a ser mandados, háblale a la gente. Háblale de Jesús. Háblale de ese Cristo maravilloso. Donde quiera que vayas, háblale. Los jóvenes, hablen de Jesús. Donde quiera que vayan, en sus colegios, en sus universidades, hablen de Jesús.
Hablemos de Jesús. Que esa sea nuestra conversación. Amén. Nuestra mejor conversación. Hablar de Jesús. No chismorrear con la gente. Hablar de Jesús. De las maravillas. De las grandezas. Que Cristo salva y sana y liberta. Amén. Hablemos de Jesús. Prediquemos este evangelio. Hablemos del Señor. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a pedir al Espíritu Santo que desate sobre nosotros un manto evangelístico, una unción evangelística, ¿verdad? Que el Señor nos prepare y nos adiestre, ¿verdad? Para que prediquemos el evangelio. Donde quiera que vayamos tenemos que sembrar la semilla. Donde quiera que vayamos tenemos que hablar de Jesús. Y si no lo hacemos, Dios nos va a demandar de todo ello. Amén. Recordemos que un día hubo alguien que nos habló de Jesús a nosotros. Recordemos que hubo alguien que clamó e intercedió por nosotros para que nosotros viniésemos al camino del Señor. Amén. De esa misma manera tenemos que orar nosotros por los vecinos, por la gente, ¿verdad? Por aquel que no conoce a Jesús, ¿verdad? Por todas aquellas personas, clamar al Señor, clamar a Dios. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita de Jesús. La gente está necesitada del Señor. Tenemos que hablar, iglesia. Vamos a orar. Conéctate ahí donde tú estás. Vas a orar en esta hora. Vamos a decirle al Señor, le vamos a pedir el perdón al Señor si hemos dejado de hablar de Él, hemos dejado de predicar su palabra, hemos dejado de testificar de sus maravillas, de su poder, de su infinito amor. En el nombre de Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y maravilloso nombre, Padre. Venga a nosotros tu reino en esta tarde y noche, mi Dios. Hágase conforme tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre bueno. Tú que habitas en gloria, tú que habitas entre los querubines, mi Rey amado. Hoy venimos delante de tu presencia, bendiciéndote una vez más, exaltando tu nombre glorioso, tu nombre precioso, tu nombre único y sin igual, mi Rey amado. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote perdón, Padre eterno, porque hemos callado, hemos dejado de hablar de ti, Señor, hemos dejado de predicar tu palabra, hemos dejado de testificar de tu poder, Señor, de tu amor, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos perdón, bendito Dios, en esta hora, y venimos orando, Señor, para que tú nos levantes, Padre Santo, para que tú puedas, Señor, poner esa pasión, ese anhelo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor amado, por ti, mi Rey amado, por las almas, por el perdido, Señor, por la oración, Espíritu Santo. Empodéranos en esta noche, Padre. Empodéranos, Espíritu Santo. Enamóranos, sedúcenos, cautívanos, Padre Santo. Que sea más fuerte tú que en nosotros, Señor. Sea con fuego ardiente metido en nuestros huesos, Señor amado. Que no callemos, Señor. Que prediquemos, que evangelicemos, Señor. Que este evangelio tiene que ser predicado en todos lugares, Señor. Tiene que llegar a todos lugares, Señor amado, a los lugares más remotos, más lejos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, es urgente. La gente, Señor, está necesitada, Padre. El mundo está necesitado de ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, envíanos a nosotros, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Queremos ser tus manos en esta tierra. Queremos ser tu voz, Espíritu Santo de Dios. Hermosos son los pies de tu palabra, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, en esta tarde y noche, papá, venimos delante de tu presencia, Rey del cielo, para que tú traigas de nuevo a nuestra vida, para que tú traigas de nuevo a nuestro espíritu, mi Rey eterno, para que tú empieces a encender nuevamente esa llama de la pasión por ti,
esa llama de la pasión por la oración, esa llama de la pasión por la comunión, esa llama de la pasión por la oración, Padre, esa llama de la pasión por los perdidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por las almas, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven sobre este pueblo en esta tarde y noche. Desata sobre ellos, Señor, un manto evangelístico, una unción evangelística, Señor, sobre cada uno, papá, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, que cuando nos hablen de ti, Señor, seas tú, Señor, usando su boca, seas tú colocando tus palabras en su boca, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usa tu pueblo, Señor. Declaro que tu pueblo, Señor, son sal de esta tierra y luz de este mundo, Padre Santo. Hoy proclamo que tu pueblo, Señor, que tu iglesia, donde quiera que vaya, será luz, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que tu pueblo, donde quiera que va, papá, va a ser sal, Señor amado, y será sanada, Señor. Esa tierra donde ellos pisen, esos hogares serán sanados a través de tu pueblo, Señor, que tú vas a estar usando, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Hay una unción gloriosa que está descendiendo en esta tarde. Una unción fresca, una unción para evangelizar, una unción para predicar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, no tengas temor. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Es el Señor que pondrá las palabras en tu boca. Solamente déjate usar por Él. Solamente déjate usar por el Maestro. Solamente déjate usar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy puedes decirle en esta tarde y noche: Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Ay, saraba y salabaizo. Y ramay sacando roboiso que iramanda la basa y arabaiki. Y rababaikito ramasoy rabay sacairo dondo lo boseira. Desciende, Espíritu Santo de Dios, empodera a tu pueblo en esta tarde. Empodera a tu iglesia, Padre Santo. Prepáralos, Espíritu Santo. Capacítalos, oh Rey. Adiéstralos, Espíritu Santo de Dios. Porque de cierto los campos están listos para la siega. Los campos están blancos ya, iglesia, listos para la siega, listos para recoger el fruto de nuestro Señor. No dejemos que el fruto se eche a perder. En el nombre de Jesucristo, levanta tus manos ahí donde tú estás y comprométete con el Señor en esta hora. Comprométete a hacer oraciones delante del Señor por los perdidos, por las almas que vengan a sus caminos, por el extraviado que vuelva nuevamente al camino del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, iglesia, conviértete en un intercesor y una intercesora. Conviértete en una atalaya. Tú puedes cambiar la nación de tu país. Tú puedes cambiar la atmósfera donde tú estás. Tú puedes cambiar tu entorno a través de tus oraciones. En el nombre de Jesús, Dios está moviéndose como un silbo apacible. Dios está ahí moviéndose. Su presencia está ahí como un silbo apacible. Ahí está el Espíritu de Dios. Y ahora viene el fuego de su Santo Espíritu ahí. En el nombre de Jesús, Ramaiza Lavaizo. Y Ramamaiza Lavaiza Lavaikita Ramasai Ravaindo. Y Cataramasaya Lavaiza Kendo Ramoiza Lavaizo. Y Ramamaizo Kendo Ramaiza Lavaiza Haya. Ay, ramasaya rabajanda la basica y catarramasaya la bacanda ramasaya rabajanda. Unge a los Espíritus Santos de Dios en esta hora. Unge a tu pueblo, Señor. Unge a sus manos, Señor. Úngelos ahora desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Úngelos en esta hora, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Fuego del Espíritu ahora, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Fuego de Dios ahora. No temas, pueblo mío, dice el Señor. No temas, pueblo mío. No temas, pueblo mío, dice el Señor.
porque yo estoy contigo, dice el Padre. No temas, dice el Señor. No temas. No temas, manada pequeña, dice el Señor. No temas, dice el Padre. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Yo estoy con vosotros, aún hasta el fin del mundo, dice el Padre. No temas, remanente del Cristo. Y anda la basai rabai soquende. En el nombre de Jesús, el Señor te está ungiendo. El Señor está ungiendo tus manos. Está ungiendo tu vida. Recibe aceite fresco. Aceite fresco cayendo sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de nuevo, Espíritu Santo, de nuevo sobre tu pueblo, Señor. Que cuando prediquen tu palabra, que cuando hablen de ti, Señor amado, lo hagan con denuedo, Señor, con demostración, con ánimo pronto, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ay, Santo, mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi alma alaba la grandeza y la magnificencia de su poder. Ay, salabaiso kende ramamabasaira baisa kandere beiso. Y ramamabasaira bajandara basaira baikitorobosoya. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en este pueblo, Señor. Liberta a tu pueblo. Liberta a tu pueblo de toda cautividad. Se hagan pedazos esas cadenas. Se hagan pedazos esas prisiones espirituales, Dios. En el nombre de Cristo, remueve todo obstáculo de su camino. Remueve toda piedra de su camino, Padre, que ha estado impidiendo que ellos puedan caminar, avanzar, Señor amado, en tu caminar, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor. Ahora, Señor, libértalos, libértalos a causa de la unción, el yugo se pudre en el nombre de Cristo. Ahora, Señor, por tu poder y por tu presencia, por tu poder y por tu fuego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu unción, Señor, gracias por tu manifestación, Señor. La gloria es tuya, mi Rey. La alabanza y el honor es tuya, mi Jesús. Tuyos son, precioso mío. En el nombre de Cristo, bendice este pueblo, Señor. Guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor. Cúbrelo con tu manto, Señor amado. Envuélvelos en tu manto. Protégelos, Espíritu Santo, de todo mal y peligro, Señor. Líbralos, Padre Santo, de toda contaminación. Líbranos de toda infección, Padre Santo. Líbralos, Señor amado, de ese virus malo, Padre Santo. Líbralos, Espíritu Santo. Inmuniza sus cuerpos, Señor. Crea inmunidad en sus cuerpos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que tú guardarás a tu pueblo en el día malo, Señor. Que tú los guardarás y los protegerás en tu tabernáculo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Protege este pueblo, Señor. Bendícelo. Prospéralo, levántalo, Señor. Trae bendición, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, Padre. Trae bendición, Señor. Trae respuestas, Espíritu Santo de Dios. Esas respuestas que ellos están esperando sean desatadas en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Los cubro y los bendigo en el nombre de Jesús en esta hora. Adelante, iglesia del Señor, remanente de Cristo Jesús. Iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, no te detengas. Continúa, sigue adelante. No retrocedas. Dios no nos ha llamado para volver atrás. Dios no nos ha llamado para retroceder. Nos ha llamado para poseer, para conquistar, aleluya, para establecer el reino de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, establezcamos el reino de Jesús. Aleluya, establécelo. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Gracias por haberse conectado.
Gracias por estar ahí. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga y los prospere. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Que tengan noticias favorables. Que traigan el Señor noticias en el nombre de Cristo Jesús. Respuestas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que el Señor los sorprenda. Que el de repente de Dios se manifieste en la vida de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Y así puedan testificar y darle gloria a su nombre. En el nombre de Jesús. Así que muchas gracias. Nos vemos el martes si así el Señor lo permite. ¿Verdad? Un beso para todos. Un abrazo. Los amo mucho. Y adelante. Recuerda, no estamos solos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Amén. Benditos sean y benditos serán en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Nos vemos hasta el día martes, si así el Señor lo permite. Adiós.